complace muchísimo porque el momento de esta reunión es especialmente importante. Aquí confluyen una serie de circunstancias que hacen del papel de estos consejos regionales de competitividad un papel crucial para el futuro de las regiones y para el futuro del país. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes han visto lo que ha sucedido en el último año en materia legislativa, en materia de lo que el gobierno ha querido promover, y como quien dice, llegó el momento de la verdad, llegó el momento de poner en ejecución buena parte de estos programas, de estas ideas, de estas leyes, de estas reformas. Por ejemplo, la gran reforma de las regalías, que ya es un hecho, ya la Constitución fue modificada, la forma como se van a distribuir ya fue modificada, nos toca el muy importante papel de coordinar frente al Congreso y con el Congreso ya la ley reglamentaria, pero la reforma ya está sobre la mesa, los recursos ya se van a distribuir con esos nuevos criterios. Asimismo, ustedes han visto cómo hemos iniciado diferentes procesos en diferentes frentes nacionales e internacionales para ubicar a Colombia en una mejor situación, no solamente de imagen, sino de hechos concretos dentro de los cuales está la competitividad. El papel que juega, por ejemplo, la OECD, donde hemos avanzado en este año muchísimo para poder ingresar a ese organismo que, como lo he dicho tantas veces, no es un organismo internacional de países ricos, sino un organismo de países con mejores prácticas. Y ya la OECD nos ha abierto las puertas en muchos de sus comités. El proceso de ingreso a esa organización es un proceso bastante sui generis. Los países comienzan a asistir a ciertas convenciones sobre ciertos temas y los países comienzan a mejorar sus políticas públicas para ponerlas con el nivel, el estándar que tiene la OECD, y poco a poco se va, como que dice, expandiendo ese ejercicio a muchos frentes, y cuando ya el país está maduro, cuando ya la OECD dice este país ha hecho lo que toca, entonces oficialmente lo invitan a ser parte de la OECD. Ese proceso hemos avanzado mucho más de lo que otros países han avanzado en circunstancias muy parecidas a las nuestras. Nos toca todavía avanzar mucho, nos toca hacer muchísimo para poder tener ese estándar donde digan, ya, Colombia merece ser parte de la OECD. Parte importante de ese trabajo que falta tiene que ver mucho con estas comisiones regionales y con la competitividad del país en general. Por ejemplo, el ministro de Comercio, pensando en competitividad, en tener cada vez mejores políticas públicas, lanzó el plan de mejoramiento de la regulación, que es diferente a los trámites. Nosotros tenemos pues una cantidad de regulaciones sobre todos los temas que le conciernen a los ciudadanos, la regulación sobre televisión, sobre las comunicaciones, sobre el agua, sobre muchos temas. Muchas de esas regulaciones a veces van a contrapelo con la competitividad, porque se elaboraron con ciertos criterios que en un momento dado parecerían lógicos y que hoy, por el avance tecnológico o por cualquier circunstancia, puede no estar acorde con el objetivo fundamental de mejorar la competitividad y posicionar mejor al país. Yo aprovecho esta oportunidad para reiterarle la importancia que ustedes a nivel regional puedan evaluar
ese aspecto de la regulación, por ejemplo, y darle las ideas al Ministerio para ver cómo nosotros a nivel nacional podemos poner en marcha una regulación mucho más moderna y acorde con los grandes objetivos del gobierno. Mencionaba lo de las regalías porque las regalías también, se los dije en la última reunión que tuvimos, nos impone una gran responsabilidad y sobre todo a las regiones. Y mi mensaje fundamental a ustedes en este día de hoy es ese. En la medida en que se empoderen estas comisiones regionales y sirvan de articuladoras de las diferentes instancias que se han venido creando y que hoy existen, y algunas que están todavía en la mente del Señor, pero que ustedes puedan servir de articuladores, el papel que juegan se vuelve más y más importante, porque en la medida en que se pueda articular ese trabajo regional y ponerlo, como dicen, en consonancia con el plan de desarrollo a nivel nacional, pues ahí los resultados van a ser mucho más efectivos. Aquí están presentes las gobernaciones, están presentes las cámaras de comercio, como les he dicho, en algunas comisiones hay una presencia importante del sector privado, en otras no tanto. Aquí hay que poner a todos los actores, las universidades, que van a jugar un papel y pueden jugar un papel importantísimo en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, todos en lo que tiene que ver con preparar mejor la mano de obra, la capacitación, en fin. Ahí hay muchísimos temas que si se articulan a nivel regional y se ponen en coordinación y en consonancia con el nivel nacional, los resultados al final van a ser mucho mejores. Y ese es el papel que yo quisiera que ustedes jugaran y que si les requieren de la ayuda del gobierno nacional para empoderarse, pues la van a tener toda. Pero mucho depende también de cada región y cómo puedan jugar ese papel articulador. Vuelvo a las regalías. Como les he dicho, es muy importante que desde ya se planeen y se prioricen y se estructuren los proyectos que van a ser financiados por las regalías. Me preocupa que no sé quién está haciendo ese trabajo concreto a nivel regional. Les he dicho a los señores gobernadores, le he dicho a los señores alcaldes, pero los gobernadores y los alcaldes ahora están como de salida, entonces no sé qué tan estimulados se sientan. Yo les he dicho, mire, es la oportunidad de oro, ustedes tienen, sí, están de salida, pero pueden dejar la semilla, que después va a crecer y se va a convertir en un aporte muy importante para su departamento, para su municipio o para su región. Pero ¿quién va a estar estimulado a hacer eso desde ya? Pues yo pensaría que si los gobernadores y alcaldes piensan con ese criterio, pues ellos. Pero las comisiones regionales, las cámaras de comercio, ustedes son los más interesados y los que mejor pueden jugar ese papel. Y por eso yo quiero estimularlos a que lo hagan y lo hagan rápido. Porque nuevamente, si tenemos una idea sobre qué tipo de proyectos se van a financiar con las regalías cuando llegue esta nueva repartición de regalías, pues vamos a poder utilizar esos recursos con mucha más efectividad y vamos a poder obtener muchos mejores resultados. Acuérdense lo que sucede cuando uno no planea. Llegan los recursos y comienzan los afanes, que mire que esto hay que ejecutarlo en este año, porque si no se ejecuta este año se pierden los recursos. Mire que este plan hay que hacerlo rápido, pero si no está bien estructurado se hace mal. Por eso siempre planear trae unos grandes dividendos y por eso ese papel que pueden jugar las comisiones regionales de competitividad en ese frente son casi que ilimitadas. No solamente en la parte de mejorar la competitividad de la región
y yo diría que muchos de estos proyectos ayudan a mejorar la competitividad de la región, sino también el criterio regional, el criterio de si queremos un proyecto, el más mencionado, yo diría donde más se van a presentar ese tipo de concepción regional son las carreteras. Si queremos unas carreteras que realmente signifiquen un aporte importante a la competitividad de una región, que se reúnan varios departamentos, o a una provincia donde se reúnan varios municipios, pues ¿quién va a servir de articulador? Ahí está ideal las comisiones regionales de competitividad. Y con las universidades pueden ir comenzando a preparar los proyectos, a estructurar los proyectos mismos para que podamos, como decía, hacerlo a tiempo para poder tener unos buenos resultados. En esto de la competitividad, pues siempre hay que estar a la vanguardia, siempre hay que ver qué están haciendo los demás competidores. Para ser competitivo y para estar uno progresando, hay que progresar más rápido que los competidores para ir ganando espacios. Ahí me complace mucho decirles que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo logró la sede de la reunión del Doing Business que organiza el Banco Mundial, que va a ser el próximo 1 de diciembre. Es el 1 de diciembre, ¿no, ministro? Para América Latina, sí. Ahí pues ojalá volvamos a tener una muy buena posición. Nosotros somos hoy en día el tercero en América Latina, ¿cierto? Ojalá podamos de pronto convertirnos en el segundo, o el primero, ¿por qué no el primero? Entonces, pero ahí nuevamente requerimos hacer una serie de trabajos que además están muy identificados. Ya casi que sabemos qué tenemos que hacer y ahí pues podemos tener como esa brújula, ese mapa para poder ir avanzando. Las reformas que vamos a presentar ante el Congreso en estos días también nos debe ayudar mucho a continuar mejorando la competitividad en todos los frentes. Ustedes saben muy bien que uno de los frentes donde estamos más rezagados es en el frente de la justicia. Ahí el ministro del Interior y de Justicia anunció ayer, o no sé si ya lo presentó, un trabajo muy importante que se ha venido haciendo con tal vez los mejores abogados del país, liderados por el doctor Fernando Inestrosa, para tener un esquema de arbitraje a nivel nacional y a nivel internacional que sea una especie de estado del arte en el mundo. Eso nos debe significar una mejoría sustancial en ese frente donde estamos tan mal, que es el frente de la justicia. La reforma a la justicia, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, busca, entre otras muchas cosas, hacer una justicia más pronta, más rápida. Nosotros estamos en los países que más nos demoramos en resolver los conflictos. Eso es un motivo negativo, de valoración, muy negativo en materia de competitividad. Ahí también vamos a hacer un gran esfuerzo para seguir aumentando nuestro escalafón. La parte de la innovación, que también les corresponde mucho a ustedes promover. Yo diría que innovación y competitividad van de la mano, son como primos hermanos, por no decir hermanos. Y ahí, en ese papel articulador, la innovación y la competitividad juegan un papel fundamental. Nuevamente, las comisiones son muy importantes para que ese
trabajo se haga con un sentido de coherencia y un sentido de equipo para lograr los mejores resultados. Este momento que está viviendo Colombia, pues tenemos que aprovecharlo muchísimo, cada vez mostrarnos como un país consciente y además no solamente consciente, sino dispuesto a un proceso de mejoramiento continuo. Eso es lo que la gente aprecia. Ustedes no se imaginan lo que ha significado desde el punto de vista de nuestra imagen internacional, lo que hemos hecho en materia de reformas, tanto a la Constitución como la aprobación de leyes en el último año. El mundo está viendo a Colombia como una democracia que funciona, como una democracia que da resultados, como una democracia que dice que si requiere una reforma importante, la reforma se puede dar. Esa democracia está dando señales de madurez. No se imaginan lo que ha significado que en este año se logró aprobar, que aprobó el Congreso, la reforma constitucional donde se incluyó el criterio de sostenibilidad fiscal en todas las acciones del Estado, porque eso quiere decir que el gobierno, el legislativo, el Poder Judicial tienen que tener ese criterio en mente cuando toman una decisión, cuando emiten un fallo. Eso amarrado a la regla fiscal. Inmediatamente todos los inversionistas extranjeros vieron, ahí hay un país serio, un país que va a manejar su economía con un criterio de responsabilidad fiscal, es decir, una política económica responsable, e inmediatamente bajan los spreads en los mercados internacionales. ¿Quién de nosotros se iba a imaginar hace algunos años? Yo me recuerdo personalmente cuando estaba de ministro de Hacienda, nos tocó aquí con la doctora Catalina el momento tal vez más difícil que ha tenido la economía colombiana en los últimos 80 o 90 años. La recesión del 99, estábamos a punto de declarar una cesación de pagos, es decir, de declararnos en quiebra. Estuvimos a 15 días, a 20 días. Los spreads en ese momento estaban 1.300, 1.400, 1.500 puntos, es decir, no había crédito. ¿Quién se iba a imaginar que 10 años después, 11 años después, hoy tuviéramos unos bonos en los mercados internacionales mejor cotizados y más cotizados que los bonos de los países, de muchos países del G8, como es en efecto está sucediendo? Los bonos de Italia, los bonos de Rusia, los bonos inclusive en algún momento de la semana pasada o antepasada de Francia, estuvieron cotizados por encima, es decir, están mejor cotizados colombianos que los bonos de esos países. Eso es algo realmente importante. Y en ese orden de ideas hay una noticia también muy importante, que el país no la conoce y que se la quiero dar a ustedes. Durante mucho tiempo quisimos nosotros ingresar, así como quisimos ingresar a la OECD, ingresar al Banco Internacional de Pagos. Esa es una entidad de una gran trascendencia donde están los países grandes y serios del mundo. Nos decían que no, que sentían mucho que nosotros no calificábamos. Pues bien, no tuvimos que pedir nuevamente que nos invitaran, sino que nos invitaron sin que les pidiéramos y ya oficialmente nos han invitado a que Colombia haga parte de ese banco, de esa institución, una institución que nos da además una palanca en toda la política financiera internacional muy importante. Inclusive hay que presentar un proyecto de ley, hablé esta mañana con el gerente del Banco de la República, vamos a
presentarle ese proyecto de ley primero a la mesa de la unidad, porque hay un límite de tiempo que tenemos que cumplir y espero que el Congreso apruebe un proyecto de ley en esa dirección, autorizando los recursos para ingresar al Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea, en Suiza. De manera que estamos hablando de grandes ligas, y ahí es donde debe estar Colombia. Y para estar en las grandes ligas tenemos que hacer grandes cosas, y grandes cosas en materia de competitividad. Ayer le decía al gobernador de Antioquia, mire, las autopistas de la montaña, resulta que el estudio que se hizo serio por parte de ISA significa que esas autopistas de la montaña van a costar el doble de lo que estaba previsto. En lugar de 5.6 billones de pesos, si queremos construir unas autopistas estilo Suiza, buenas, con túneles, con puentes, realmente competitivas, tenemos que invertir el doble. El gobierno nacional está listo a invertir, porque tenemos que pensar en grande, si queremos realmente ser competitivos. Porque si seguimos construyendo carreteritas que suben y bajan, pues nos va a seguir costando mucho más transportar nuestros productos a los puertos y seguiremos no siendo competitivos por el resto de nuestra vida. Si pensamos en grande y construimos buenas carreteras, nos va a costar más al principio, pero a la larga van a ser mucho más baratas. Ahí sí lo barato sale caro, porque, por ejemplo, lo que se ahorra el país en costos de transporte, en costos de energía, lo que a un transportador le significa que una carretera tenga una pendiente X o otra pendiente menos pendiente, eso en su balance, en su PIG, significa muchísimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar. Estamos compitiendo no con Bolivia y no con Ecuador, estamos compitiendo con Malasia, con la India, con Estados Unidos, con Francia. Y tenemos con qué hacerlo, tenemos los recursos, tenemos capital humano, tenemos todo a nuestro haber y está en nuestras manos pues, poder dar ese resultado. Y lo podemos hacer. Yo estoy seguro que lo podemos hacer si pensamos en grande. Entonces, ustedes ahí también piensen en grande, que si alguna vez alguien se soñó que el proyecto de una carretera que pueda unir una región con otra y un puente que sería maravilloso de poder construirlo, pero que nadie se ha atrevido ni siquiera a sugerirlo porque era una idea demasiado audaz. Quitémonos esas inhibiciones y propongamos las cosas importantes. Después priorizamos. Después priorizamos, después vemos a ver, bueno, con los recursos que tenemos, que van a ser unos recursos cuantiosos y que la inversión va a venir, y si son proyectos que son viables y que tienen lógica, la financiación no va a ser problema. Los inversionistas están ávidos, toda esa liquidez que hay a nivel mundial se está yendo a los países serios, que están dando demostraciones de que tienen futuro, países como Colombia. Entonces ahí tenemos unas oportunidades enormes. Yo salgo esta tarde para el Perú, estuvo la canciller hace 2 días para ya poner en marcha la conexión eléctrica que vaya hasta Chile, con todas esas hidroeléctricas, con todo ese potencial que tenemos, todos esos ríos que tenemos nosotros, pues que Colombia se convierta en el proveedor de electricidad de Ecuador, Perú y Chile. Pues imagínense lo que eso nos significa en términos económicos, en términos geopolíticos. También estamos haciendo algo parecido para conectarnos con Panamá hasta México. Aprovechemos ese potencial. De manera que ahí la imaginación es el único límite que tenemos. Y ustedes, las comisiones regionales, son digamos, el núcleo más importante, porque es la competitividad, así como decía yo la vez pasada que les hablé,
que había un dirigente norteamericano muy famoso, Tip O'Neill, que duró presidente de la Cámara de Representantes no sé cuántos años, que decía, toda la política es local. Lo mismo les decía, toda la competitividad, al final de cuentas, es local. Y si tienen un criterio, es local, pero pensamos globalmente y pensamos en grande, vamos a poder hacer muchas cosas. O sea, que las circunstancias se están dando. Lo que se ha venido aprobando, la situación económica, la situación mundial, los inversionistas, todo nos permite y les permite a ustedes jugar un papel fundamental. Mi mensaje entonces es, anímense, organícense y tengan la seguridad de que el gobierno va a estar apoyándolos en su trabajo de articuladores, de planeadores, y nos interesa que a ustedes les vaya bien, que ustedes hagan un papel importante. Por eso, desde la vez pasada, lo que le dije al director de planeación y a Catalina Klein, hay que empoderar estas comisiones regionales. Siéntanse empoderados y si en alguna forma sienten que no están suficientemente empoderados, simplemente agarren el teléfono y llaman y los empoderamos más. Pero con ese criterio es que tenemos que trabajar. De manera que mucha suerte y yo sé que estamos en muy buenas manos y aprovechemos esta oportunidad. Dejémosle un país mucho más lindo y más rico y más competitivo a nuestros hijos. Muchas gracias.